¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos, es miércoles, los saludamos con gusto. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez, ¿cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte a ti y al auditorio. También saludamos a Laura Regis en la lengua de señas mexicana. Muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos. Y un programa muy variado con mucha información y destacadas presencias. Así es, hoy es miércoles de visión global, y eso detona la pregunta que nosotros tenemos para que se ponga en contacto con todos nosotros. Ileana Rodríguez Santibáñez tocará el tema de Venezuela. Y con el hashtag Noticias22 esperamos su respuesta. ¿Qué creen que deba pasar en Venezuela para que en realidad haya un cambio? Ahí en pantalla la pregunta, por favor póngase en contacto a través de redes sociales y estaremos aquí más adelante con Ileana Rodríguez Santibáñez con este tema. Pero tenemos mucho más aquí en Noticias 22. En el estudio nos va a acompañar Irma Gallo, que va a estar platicando sobre el libro Tiembla, una recopilación de escritos que precisamente ayudan a hacer catarsis después de lo que se vivió en México el pasado mes de septiembre. Y aquí en el estudio va a estar el secretario de Cultura de la Ciudad de México para hablarnos de lo que será la clausura, el concierto de clausura del Festival de México, el Centro Histórico. Perdón. Así es, y además del rebate de libros que ya también se aproxima, y les tenemos preparada la segunda parte, la segunda entrega de la charla que sostuvo Noticias 22 con Juan Ramón de la Fuente, y esto es parte de lo que nos dijo. Se van convirtiendo con el tiempo en cadenas, pero es mejor tratar de entenderlas que estarse continuamente confrontando con ellas, porque otra vez eso no nos va a llevar más que a una mayor dosis de frustración y de polaridad, y no necesitamos mayores polarizaciones de las que ya tenemos en la sociedad, Creo que hay que tener cuidado con no estirar demasiado esas ligas. Vamos a comenzar aquí en Noticias 22 con un homenaje póstumo que se celebró en el Museo Nacional de Culturas Populares. Fue motivo para recordar a la maestra María Alicia Martínez Medrano, una de las artífices del teatro campesino e indígena, que pugnó siempre por hacer del arte un agente de transformación social. María Alicia Martínez Medrano, entre otras cosas fundadora del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, fue recordada con un homenaje póstumo en el Museo Nacional de Culturas Populares por su labor en pro de las comunidades indígenas del país. A mí me invitó Tomás Espinosa, el dramaturgo, en 1984 a Oxolotán, y me sentaron en unas bancas hechas de madera, de troncos de árbol, y empecé a ver frente a un río color turquesa la escenificación del Evangelio según San Mateo. Empezó a desarrollarse la obra, seguimos a Jesucristo por el poblado, el único poblado que tenía un vestigio de la arquitectura colonial. En Tabasco casi no hay nada. Ahí sucedió la expulsión de los mercaderes, y llegamos al gran escenario escénico, al escenario, el espacio escénico llamado Stanislavski, que era pues una hectárea de bosque tropical, ¿no? Así eran todos los espacios escénicos donde ha trabajado el teatro y siguen siendo. Entonces, cuando yo vi eso, vi la importancia absoluta que tenía el proyecto para la incidencia en el desarrollo del campesinado y de los indígenas, y decidí quedarme. Desarrolló un modelo de guarderías de excelencia, coordinando la edificación de la primera de ellas en el centro médico antes de que fuera administrada por el IMSS. Fue coordinadora del programa de teatro del Instituto Nacional Indigenista en Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Yucatán. Para conmemorar y para recordar a una gran mujer de teatro, a una visionaria, creo, que concibió al teatro como un todo y como un espectáculo masivo. Le dio voz a los que no tenían voz y les permitió transformar su realidad a una serie de personas que han hecho historia en nuestro país.
Durante el homenaje participaron también Jacinto Chacha, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Delia Rendón, discípula de Martínez Medrano y actual directora del laboratorio. En tanto, Alberto Lobnitz, coordinador nacional de teatro, moderó un conversatorio acerca de la carrera de la directora a cargo de Elena Poniatowska, Raquel Sosa Elízaga y Luz Emilia Aguilar Sincer, quien anunció que en coautoría con la fotógrafa Lourdes Grobet, que ha registrado los trabajos del laboratorio en los últimos 38 años, preparan la publicación de un libro sobre María Alicia Martínez Medrano. De la importancia que ha tenido ese proyecto dentro de la cultura mexicana y sobre todo para los indígenas y los campesinos, porque después de casi de 38 años de estar pegada ahí, he visto su desarrollo, cómo empiezan a tener seguridad en ellos. También se llevó a cabo la lectura dramatizada de fragmentos de las obras Los alaridos y El silencio de Dios de la homenajeada, con la participación de 10 actores pertenecientes al Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena y las actrices Ana Ofelia Murguía y Angélica Aragón bajo la dirección de Delia Rendón. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Y esto es muy importante porque nos invita a una reflexión en diferentes temas en torno al teatro. Durante el siglo XX, cuando fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social después de la Revolución, se consideró a las bellas artes como un agente del cambio social, pero también de la salud pública. Y el teatro fue fundamental. Es por eso que existen tantos teatros. Ahora, en otras circunstancias, todo cambió en el sexenio de Vicente Fox. Pero estamos hablando de que también a mediados del siglo XX, personajes tan importantes como Rodolfo Sigli, entre otros tantos, generaron una idea de teatro ciudadano. Una de estas vertientes es la que creó el Festival Internacional Cervantino, generar un teatro con gente del lugar en espacios naturales y por otro lado el teatro campesino como un agente coercitivo muy importante en las comunidades indígenas. En Noticias 22, en diferentes momentos de la historia de Canal 22, hemos tenido el placer de ser testigos de esas comunidades y de esas obras de teatro. Que ahora que refieres, el Festival Cervantino también lo ha rescatado mucho con esta idea del proyecto Ruelas, de volver a la esencia, al origen de lo que fue esa tradición ya hace más de 30 años, hace casi 4 décadas, y ahí está la propuesta y qué bueno que se vaya a rescatar también en un texto el trabajo y la labor de la maestra Alicia Medrano. Y tenemos más información que tiene que ver precisamente con este rescate de las tradiciones. Así es, entre versos de la tradición maya Tzotzil, Manuel Bolom nos invita a sumarnos a una celebración. Esto es un enlace nupcial, como se hace en distintas comunidades todavía de nuestro país. Espacio de toda una pequeña vida. Han sido buenos estos años, estos tiempos, mientras duraba nuestro caminar, mientras duraba el chapoteo de los recuerdos. La importancia de la unión de la pareja y la fecundidad para su comunidad tzetzal es el motivo principal del poemario Fiesta de la Chicharra, un discurso ceremonial para matrimonio, con el que Manuel Bolom Pale ganó el premio Netzahualcóyotl de poesía en lenguas originarias. Betty Xojobale es un tema muy importante, es un tema central para los pueblos originarios, ¿no? Y pretexto, digamos, que hacer uso de la naturaleza, en este caso el canto de la chicharra, ¿no? La chicharra es cuando empieza su canto, por ejemplo, es porque está empezando a avisar de que la naturaleza está cambiando, ¿no? Hay una transformación, hay una mutación, pero también hay una innovación. Totetak, meetak, kutzkalaltak, kibeltak, litzobolkuti, liborolkutiki, lilotolkutiki. Recupera justamente también la importancia, digamos, del matrimonio, la importancia de la vida, la importancia, digamos, de cambiar, de innovar, de transformar. Y el libro tiene 4 apartados, ¿no? Cada apartado es un desarrollo continuo. El primer apartado tiene que ver con la solicitud de la palabra. Y la segunda parte del libro tiene que ver justamente con la voz y la palabra del joven, ¿no? El deseo profundo de querer contraer matrimonio.
La tercera parte del libro cuenta, a través de la poesía, la pedida de la novia, mientras que la última hace referencia a la fiesta. Noticias 22, Irma Gallo. Y bueno, vamos ahora a otra información. Esta mañana Canal 22 ha presentado su nueva programación. Con esta celebra el 25º aniversario al aire y vamos a ver parte de lo que sucedió esta mañana a propósito de las sorpresas que les tenemos preparadas en esta pantalla. Canal 22 celebra su 25 aniversario con una nueva programación que incluye documentales, películas, series y coberturas especiales. El principal reto es mantenernos vigentes, mantenernos con una oferta de calidad, seguir ampliando nuestra cobertura, seguir ampliando nuestros seguidores, seguir ampliando nuestras audiencias. Creo que son los principales retos que hoy enfrenta el canal. Entre los estrenos que tocarán temas de coyuntura nacional se encuentran Mexi Contemporáneo, Millennials contra el Milenio, Nuestra Lucha Libre, Días de Teatro, Mar Adentro y Mundo Tortuga. Adicionalmente a eso, como producción propia vamos a tener un documental sobre reconstrucción del patrimonio cultural que ha sido afectado a raíz de los sismos de septiembre del año pasado. Vamos a tener un documental sobre los 25 años del canal y la trayectoria que ha tenido. También se producirá un proyecto especial llamado Nuestros Tiempos, en la que intelectuales y creadores permitirán analizar la evolución de la cultura mexicana en los últimos 25 años. En junio se transmitirán cápsulas sobre las actividades culturales del país anfitrión del Mundial de Fútbol. Hemos hecho una alianza con la televisora rusa donde nos van a mandar algunas cápsulas y algunos programas ya hechos que están en español, donde nos van a mostrar 10 sedes mundialistas, pero la parte cultural sobre todo. Entre los lanzamientos internacionales que abordarán pasajes históricos, destacan Borgia, Maximiliano, Reinas, Trotsky y La Última Base, así como las series documentales Mujeres Extraordinarias, La Ruta de la Seda, El Tiempo entre Costureras y La Historia del Mundo. Tenemos las producciones que yo llamo las emblemáticas del canal, como La Dichosa Palabra, Tratos y Retratos, La Raíz Doble, que es Música Maestro, Pantalla de Cristal. Son las series que año con año la gente pide, la gente llega, son el sello de Canal 22. Igualmente, ofrecerá una cobertura informativa de los festivales culturales más destacados de México. En 1993 se creó este gran sueño de ofrecer contenidos de calidad y hoy, o no hoy, sino el 23 de junio cumpliremos 25 años de ofrecer lo mejor de la cultura y lo mejor de las expresiones artísticas, tanto en México como en el mundo, al público que nos hace el favor de seguirnos en Canal 22. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahí tienen ustedes un cuarto de siglo de Canal 22 este 2018. Tenemos mucho trabajo. Los siguientes meses. Y la invitación está hecha a que nos sigan y a que enriquezcan, por supuesto, con el favor de su atención esta pantalla. Va a estar muy rico lo de Rusia. Vamos a echar una mirada a ese perfil cultural a propósito de la gesta mundialista. Bueno, para eso tendremos los siguientes meses para ir compartiendo con todos ustedes parte de lo que hemos visto en la presentación de la programación de Canal 22. Momento de hacer una pausa y tenemos más al volver. Rowena Bali fue una de las personalidades literarias invitadas a la Feria del Libro Universitario One Leer 2018. Aquí en Noticias 22 tenemos el resumen completo. Son historias breves, pero que tienen cierta continuidad, indiscriminable sobre todo, que es el cuento principal, el cuento que le da nombre al libro, y está pensado como una noveleta. En la época de los 160 caracteres, Rowena Bali escribe un conjunto de microrelatos, algunos de los cuales se pueden leer como una sola historia. Indiscriminable, el resultado de esta aventura literaria es una coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y La Hormiga Iracunda. Y es la historia de una niña
que pues nace con una sexualidad ambigua, digamos, en apariencia ambigua, y que tiene que enfrentarse a pues los adultos, a los científicos, a los médicos, que la ven como todo un fenómeno y que piensan que es niño, ¿no? Lucha durante muchos años de su vida porque se le reconozca como una niña, y llega un punto en su adultez en el que se da cuenta de que ser niña no era tan bueno. Está, por ejemplo, Cigoto también, que también está pensado como una noveleta, y bueno, la historia de Cigoto es una historia pues de gestación, ¿no? Como bien su nombre lo puede sugerir, y es pues todo el proceso que vive el personaje dentro del vientre materno, ¿no? Con una conciencia. Es completamente fantástico, por supuesto. Me gusta mucho trabajar con este tema de la ambigüedad genérica, ¿no? Rowena Bali presentó Indiscriminable en One Leer. La acompañó la periodista Mariana H. Desde Monterrey, Nuevo León, para Noticias 22, Irma Gallo. Música, literatura, mucha cultura se espera en los próximos días en el corazón de la República Mexicana, y para platicar al respecto nos da mucho gusto recibir en el estudio a Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura capitalino. Huemantzin, vamos contigo. Así es, muchas gracias, Rafael. Bienvenido, Eduardo, un gusto tenerte nuevamente aquí en este espacio. Huemantzin, un placer estar aquí con ustedes. Eduardo, dentro de unos días acabará el Festival del Centro Histórico y será con Beethoven. Cuéntanos un poco cómo será esta celebración. Bueno, pues el director de la Orquesta Filarmónica de la ciudad y la organización del festival han decidido hacer un cierre pues, extraordinario con la novena de Beethoven, con más de 180 músicos en escena. Nuestra Orquesta Filarmónica, dirigida por Scott Yu, a la que se suma el Coro Filarmónico de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien estamos muy agradecidos con nuestra universidad, y el Coro de la Secretaría de Marina. Participarán además como solistas la soprano Gabriela Herrera, la mezzo María Luisa Tamés, el tenor Alain Pingarrón y el bajo Carsten Wittmoser serán quienes llevarán la voz cantante. Ahora sí. Es una experiencia que no se ha vivido en la Ciudad de México. Nuestra más grande orquesta en el Zócalo, en un concierto de estas características. Esto sucederá a las 18:30 horas. Un poco antes, a las 4 de la tarde, estará la Orquesta Sinfónica Juvenil Armando Sayas, con homenajes a las grandes bandas, a la música popular, al danzón. De manera que es una gran fiesta sinfónica, es una gran fiesta. Y yo quiero recuperar la idea del director, de Scott Yu, de que es en este momento del mundo, del país, una gran ceremonia a la paz. Una gran ceremonia a la paz en el corazón de la Ciudad de México, en nuestro templo mayor. A eso me refería con la palabra celebración. Si bien es la clausura del festival, es celebrar la obra de Beethoven, la más conocida por todas las personas que saben o no de la música, es una referencia. Y de esa manera, en el Zócalo, tener como un punto, no de fin, sino de partida, tal vez, ¿no? Punto de encuentro. Yo creo que es una gran oportunidad, porque esta gran pieza tiene la característica que es muy popular y que es extraordinaria, ¿no? Que tiene la poesía incorporada, la poesía del gran poeta romántico Schiller, que tiene estos momentos que se han popularizado por el mundo, pero escucharla completa, escucharla con un coro de 100 personas más la orquesta, es una experiencia que creo que vamos a recordar y que creo que tiene un valor emocional, un valor cultural, un valor emotivo muy importante en estos momentos de nuestro país. Un gran canto a la paz en medio de este mundo, en medio de nuestra ciudad. Esto será el próximo domingo. El próximo domingo los esperamos a todos.
vayan preparados, lleven agua, lleven serenidad, acomódense, porque bueno, es una sinfonía que ocupa su tiempo, pero creo que los vamos a invitar a un gran viaje por la música. Perfecto. Eso pasa el próximo domingo. Unos cuantos días después está el remate de libros en el Auditorio Nacional, que también es una de las actividades que se ha vuelto una cita importante en la agenda anual. Sí, tenemos una naturaleza de nuestra vida cultural, y es que tenemos demasiadas pocas librerías y los libros ocupan poco tiempo en los anaqueles. De manera que la posibilidad del encuentro del lector con el libro es efímera, es corta, y esto pues no es justo ni para el lector ni para el libro. El gran remate de libros es la gran oportunidad de volverse a encontrar, no con las novedades, pero sí con las novedades del año pasado, del antepasado, con digamos, una biblioteca de repertorio que se puede construir. Pensemos que lo mínimo que cada libro tiene de descuento es el 50%, de ahí para abajo. Están las más grandes librerías, los más importantes autores. Es una oportunidad de, con los recursos medios que tenemos en nuestra sociedad, con las limitaciones económicas de los ciudadanos, de hacerse de una importante cantidad de libros, de encontrarse con los libros y también encontrarse con los autores, de participar de una serie de actividades, de homenajes a Pita Mora, a Nicanor Parra, a Jorge Ibargüengoitia. Habrá un gran homenaje a Frankenstein por sus 200 años, con talleres de ilustración, con lectura en voz alta. En fin, habrá Iraida Noriega, habrá el gran órgano monumental. Se abre el Auditorio Nacional y es una gran oportunidad. Yo he visto gente salir pues con carretas de libros, ¿no? Incluso, fíjate, hay quien tiene pequeñas librerías, ya sea en las afueras de la ciudad o en otros estados, que viene aquí a hacerse de los acervos que después pone a disposición de sus comunidades. Es una gran oportunidad para el libro. El libro no merece ser picado, no merece pasar a la guillotina. Así, no merece ser pulpa. ¿No? Y creo que es una gran fiesta del libro, es un espacio de encuentro, de diálogo, al lado del Metro Auditorio, en un lugar muy céntrico y con muchas actividades. Hay espacios para comer, hay espacios para escuchar música, hay lecturas, habrá muchísimos autores que estarán ahí acompañándonos. Y esto sucede del 27 al 3. Es una semana completa con un viernes con venta nocturna, que es exitosísima, la posibilidad de encontrarse en esa noche, comprando libros, escuchando lectura. Y además están las grandes editoriales y las editoriales emergentes, las editoriales independientes. Ahí es donde luego se encuentran muchas maravillas. Eduardo, ya estamos sobre tiempo, pero hay algún punto que también creo que es muy importante, y aprovechando tu presencia aquí, que nos gustaría que nos comentaras. Esta ley de derecho a la cultura. Bueno, lo que se emitió a finales del año pasado fue la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la ciudad. Todo aquel que en este momento pise la Ciudad de México tiene una serie de derechos culturales que ya habían quedado consagrados en la Constitución de la ciudad. Estos derechos culturales, ¿cuál es su gran aportación? Pasar del derecho a la cultura como una generalidad, o incluso de mencionar los derechos culturales, a exponer un catálogo. Es imposible demandar un derecho si no hay un catálogo que nos diga cuáles son. El derecho a la identidad propia, a la formación en arte y cultura, al emprendimiento cultural, a la creación de espacios culturales independientes o alternativos, y a la construcción de una institucionalidad que lo garantice. Esa es una aportación importante y además excepcional en estos momentos de nuestra historia, que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México haya votado por unanimidad esta ley. Hay un consenso alrededor de que los derechos culturales son de todos los ciudadanos y que deben estar garantizados por las instituciones públicas. La cosa aquí es una invitación abierta a los ciudadanos y a los visitantes de esta ciudad para conocer precisamente cuáles son estas posibilidades que le brinda la ley y también las responsabilidades, porque la cultura requiere, como toda ley, una responsabilidad, ¿no? Tienes toda la razón, Juan Antonio.
Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos o ya sea en el remate de libros o en la clausura del Festival del Centro Histórico o en algún otro lugar seguramente. Los esperamos el domingo en el Zócalo de la ciudad, la próxima semana en el Auditorio Nacional. Y sí, una invitación a conocer esta ley y a construir a partir de esos derechos proyectos culturales, que las instituciones no tenemos la obligación, el Estado y las instituciones públicas, de hacer efectivos esos derechos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Mansi. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros y al regresar tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y bueno, nos quedamos todavía con esto que nos comentaba Eduardo Vázquez Martín en torno a el acceso a la cultura, esta ley. Resulta importante, Rafael, por muchas cosas. En México pareciera, o nos han hecho creer, no es algo que debiera de ser, que la cultura tiene que venir de las autoridades, ya sea del gobierno federal o ya sea del gobierno de la Ciudad de México o el gobierno de los estados y municipios. Pero la realidad es que los hechos culturales lo hacen las personas. Es algo público, tiene que ser algo inherente a todos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial le decían a Churchill, vamos a recortar el presupuesto de educación y cultura para seguir en la guerra, dijo Churchill, entonces ¿para qué peleamos? Por supuesto que eso no se toca, y ahí está la importancia de defender ese derecho, esa garantía que tenemos de tener este acceso a la cultura. Y apuntas bien, Francia y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el primer acuerdo que firman los países enemigos tenía que ver con cultura y con educación. Esa es la responsabilidad del Estado. La responsabilidad de ciudadanos es decir, acá están las propuestas, esto es lo que necesitamos, ¿no? Y a propósito de políticas culturales, ayer ya teníamos el diagnóstico porque estamos medio enfermos de realidad. Vamos a continuar con la conversación que les presentamos ayer con el autor Juan Ramón de la Fuente. Desde hace algunos años, el doctor Juan Ramón de la Fuente se ha dado a la tarea de promover un manejo distinto al problema de las drogas. En este sentido, ha hecho diversas propuestas y publicaciones con el propósito de avanzar en el diseño de una política pública para la regulación de la marihuana. He estado empujando desde hace muchos años en la universidad la idea de que le demos un manejo distinto al problema de las drogas, porque como lo estamos manejando ahora, no está funcionando, estamos perdiendo la batalla y perdiendo miles de gentes y perdiendo muchísimo dinero, y los resultados son que pues, las tasas de consumo son cada vez más altas, la oferta es cada vez mayor, las drogas son cada vez más baratas. Bueno, es evidente para mí que esa estrategia ha sido una estrategia fallida. ¿Qué tanto hemos avanzado después de muchos años? Pues yo te diría muy poquito, pero hombre, por lo menos ahí está ya la posibilidad de tener cannabis medicinal, y yo creo que pronto va a volver a retomarse el tema de construir un nuevo marco jurídico para que por lo menos algunas drogas puedan tener una regulación más efectiva de la que tienen ahora. Y no estoy diciendo que hay que liberalizar totalmente el consumo de drogas, no puedo estar a favor de eso. Soy médico y las drogas hacen daño y no las recomiendo, pero no puedo estar de acuerdo con que quien las use sea considerado como un criminal. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿Dónde está la salud pública como instrumento de prevención, de educación y de reinserción social? Tú no puedes combatir efectivamente con armas a los narcotraficantes, que casi siempre están mejor armados, ¿no? Y que ellos sí tienen ese como su único móvil. Mejor encontremos estas otras perspectivas. De manera que, bueno, hay ciertos avances y también ciertas frustraciones porque no avanzamos tan rápido. Entre otras reflexiones, el autor de La Sociedad Dolida, el malestar ciudadano, se ocupa de temas fundamentales como género e identidad sexual. Necesitamos entender precisamente, para darle cauce a nuestro malestar, que hay muchas cosas que han cambiado en estos últimos años. El concepto mismo de familia es un concepto totalmente diferente. El concepto de género, me parece que no podemos estar cerrados, por un lado, ante los nuevos derechos adquiridos, que ha costado también mucho trabajo que se vayan alcanzando en algunas entidades del país, y frente a los que vendrán inevitablemente, porque este mundo
está cambiando a un ritmo muy acelerado y hay que entenderlo y hay que tratar de adaptarnos mejor a esos cambios en lugar de tratar de combatirlos con políticas como en el caso de las drogas, con la prohibición o en el caso de los derechos de las diversas posibilidades de identidad sexual que hoy existen y que están plenamente reconocidas por la ciencia y por la psicología y que forman parte de nuestra naturaleza. Siempre las inercias se van convirtiendo con el tiempo en cadenas, pero es mejor tratar de entenderlas que estarse continuamente confrontando con ellas, porque otra vez eso no nos va a llevar más que a una mayor dosis de frustración y de polaridad, y no necesitamos mayores polarizaciones de las que ya tenemos en la sociedad, ¿eh? Creo que hay que tener cuidado con no estirar demasiado esas ligas. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Bueno, pues ya ahora en otro tema y en otro entorno, vamos a entrevistar a nuestro querido invitado del día de hoy, el doctor Nayar López Castellanos, en Visión Global, este segmento hecho para usted, para que tenga mucho más información del entorno internacional. Él es latinoamericanista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nayar, te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, primero que nada, Venezuela es el tema para nosotros ahora. Estamos en mayo ya próximos a observar una elección, quizás la más observada del mundo. La OEA ha hecho serios pronunciamientos de lo que espera en esa elección. Vemos una aparente oposición mermada en Venezuela. Y para hacer ese análisis tan puntual, me gustaría en esta primera parte de la entrevista que nos dijeras cuál es la realidad de la economía en Venezuela, cuál es el entorno económico que tiene actualmente, quiénes son sus socios comerciales y cuál es el valor que puede llegar a tener la moneda o criptomoneda, estas monedas virtuales como el Petro, que precisamente generó Maduro recientemente. Platícanos un poco. Sí, bueno, la economía venezolana, como varias de las latinoamericanas, obviamente resiente los efectos de la caída de las materias primas fundamentales que se producen en la región, que se generan en la región, entre ellas y en particular para el caso de Venezuela, bueno, el petróleo, ¿no? Después de haber estado el barril alrededor de $120 por cada uno, llegó a caer hasta los $20. Esto obviamente afectó la economía de una manera importante. Desde el fallecimiento de Hugo Chávez, obviamente que coincide un poco con estas fechas de la economía internacional y empieza a haber un problema económico en Venezuela. De manera paralela también se desarrolla un conjunto de estrategias desde la oposición que concentra en su mayoría a los empresarios del país, que se conoce como la guerra económica, la cual incluyó, entre otras cosas, por ejemplo, el esconder productos de primera necesidad y entonces crear un enojo y desesperación entre la población porque no había productos básicos, digamos, ¿no? De la canasta básica. A esto le sumamos también ciertos errores en la conducción económica del propio gobierno de Nicolás Maduro, que combinado todo ello, bueno, genera una crisis económica importante. Muchas veces en los medios hemos estado viendo que se sobredimensiona, digamos, y se habla de una crisis humanitaria. Y para ser justos y tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Pues no es una crisis humanitaria, no hay una cuestión de hambruna, digamos, como desgraciadamente sucede en otros países del mundo, en particular en África, ¿no? O si pensamos en Haití como el país más pobre de América Latina, que sufre históricamente, digamos, un estrago social de manera impresionante. Entonces, hay una crisis económica sin duda alguna. Esta condición obviamente tiene que ver con también una ofensiva desde el exterior, encabezada por Estados Unidos, que busca pues, descarrilar el posible éxito, digamos, de un modelo alternativo a lo que impera en la región, que tiene que ver con el modelo neoliberal del sistema capitalista. Y en el caso de Venezuela, pues ha tenido éxitos importantes, pero sin duda esta ofensiva también lo ha tenido. ¿Cómo impactan a Venezuela en este tema económico las sanciones emitidas por Estados Unidos, inhabilitar a personajes políticos, a hombres de negocios? ¿Cómo impacta en la economía de Venezuela este tipo de sanciones? Bueno, sin duda afectan a la economía porque son entradas importantes, se caen convenios, se caen clientes, proveedores en diferentes dimensiones y esto sin duda afecta las entradas y los ingresos desde el exterior de millones de dólares, ¿no? Una de las reacciones que ha tenido en este sentido el gobierno de Maduro, y en eso pasamos al asunto de la criptomoneda, conocido como el Petro, pues es encontrar alternativas y salidas, ¿no?
Una de ellas ha sido esta moneda, que ya cuenta a 3 días de su lanzamiento oficial, digamos, ya con una venta de alrededor de $1,000 millones, lo cual equivale a alrededor de 20 días de ingresos previo a la aparición de esta moneda. Esto sin duda ha resultado exitoso y esto se comprueba además con la reacción de Estados Unidos, porque ya impuso sanciones a la criptomoneda, al petro, a partir de prohibir a funcionarios, a ciudadanos estadounidenses tener relación con la compra y la circulación de esta moneda de manera interactiva, como y vos en contra, ¿no? Y de cualquier moneda o criptomoneda. La misma Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional se ha opuesto a las ya existentes como Ethereum y Bitcoin, entre otras monedas. Claro. Las críticas al interior, Nayar, sobre la criptomoneda es que la respalda. Sabemos que hoy día la criptomoneda puede estar soportada por el patrón oro, por el dólar, por la industria, hasta por un ladrillo, depende del valor que se le quiera conceder. Claro. En este caso, el presidente Maduro ha sostenido que el petro está respaldado precisamente por las reservas del petróleo, y las críticas son que la reserva no puede servir como garantía, porque para eso son reservas, para una contingencia en caso de una crisis económica. ¿Cómo respondería en caso de una necesidad si no hay reservas? Porque estas respaldan a la criptomoneda. Sí, bueno, es que además del petróleo también está garantizada esta moneda por el oro, ¿no? y por el gas. O sea, son las principales. Ubiquemos que Venezuela tiene la principal reserva de petróleo en el mundo, ¿no? Comprobadas además. Es el tercero en oro en el mundo, y en gas es el segundo o tercero, más o menos. Pero toda esta riqueza natural, es decir, cómo respaldar una moneda virtual con una reserva natural de estas dimensiones, con la garantía de la producción misma que existe de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, Venezuela le vende a Estados Unidos, aún con todo este conflicto económico entre ambos países, $1 millón diarios de barril de petróleo. Venezuela tiene refinerías en Estados Unidos, en el estado de Texas, por ejemplo, gasolinerías en diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta industria garantiza que esa producción existe. En caso, digamos, de tener que saldar la cuenta que alguien compró de esa criptomoneda, Venezuela tiene esa producción de por medio y esas reservas comprobadas de petróleo. Claro, esa es una nueva vertiente, digamos, de la economía internacional, porque no es el primer país que lo hace. Ya a partir de la propia experiencia del petro, algunos países ya están también preparando sus propias criptomonedas, lo cual obviamente ha hecho enojar mucho a Estados Unidos, porque además de que el dólar es la moneda hegemónica, digamos, en el mercado internacional, en el lugar del oro, del patrón oro de antes, el hecho de que otras monedas puedan rivalizar esta hegemonía, pues también afecta a las condiciones de su potencia, de su carácter de potencia económica, ¿no? Haciendo un poco este balance en estos contrapesos y las críticas que ha recibido Venezuela, en la parte política se toman decisiones por otros estados que pueden tener un impacto económico en el territorio venezolano. La Cumbre de Lima, que asoció a algunos países en contra en Venezuela para hacer un pronunciamiento en temas democráticos, de cumplimiento, de observancia del Estado de Derecho y demás. La pregunta es, ¿cuáles son los vínculos comerciales que Venezuela tiene con algunos de estos estados que se pronunciaron en contra de Venezuela en la Cumbre de Lima? No podemos hablar del tema, pero recientemente este día el presidente peruano ha renunciado a su cargo por razones políticas muy importantes. Pero a reserva de ello, ¿qué socios comerciales tiene en realidad hoy día y qué comercializa Venezuela para mantener su economía a flote? Decías tú fuera del aire, y comento al público, el tema de países asiáticos, entre otros la India, Asia, China y Rusia. ¿Cuál es la relación con estos estados? Bueno, por un lado, las relaciones económicas de Venezuela son de baja dimensión con algunos de estos países del Grupo de Lima. Son 12 países del Grupo de Lima, que son los que han hecho la ofensiva desde la OEA, desde la propia OEA, para incidir en todo este cerco contra Venezuela. Son relaciones económicas mínimas, digamos, ¿no? Como por ejemplo con México, con Perú, con Chile, no necesariamente con Brasil, que es otra dimensión, pero ahí entra el tema Temer, Dilma Rousseff. En ese sentido, no es de que no tenga ninguna importancia ese posicionamiento del Grupo de Lima en lo político, ¿no? Menor importancia en lo económico, porque finalmente no afecta esa relación de manera importante. ¿Cuál es el vínculo con Cuba? Porque siempre también la crítica a Venezuela es la estrechez que tiene la relación con Cuba. Bueno, las relaciones entre Cuba y Venezuela ya las podemos considerar de carácter histórico de alguna manera. Nacen desde que Hugo Chávez salió de prisión en el 94
Uno de los primeros lugares donde va al exterior es a Cuba, lo recibe Fidel Castro. Y los intercambios en materia de medicina y de ahí, e investigación. cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en el 98, empieza una relación súper estrecha, ¿no? Y de ahí sale, por ejemplo, el ALBA, que es un acuerdo económico comercial para el desarrollo social, que es un carácter totalmente diferente al libre comercio, en donde están integrados 12 países, pero pero quienes fundan el ALBA son Cuba y Venezuela. Hagámonos la idea muy concreta. En Venezuela radican 30.000 médicos cubanos que se generan a partir de un intercambio de 100.000 barriles de petróleo de Venezuela hacia Cuba, Cuba aportando con el tema de la salud en Venezuela, que es de principal importancia, y además la calidad de la medicina cubana reconocida a nivel internacional. Y hay otros tantos rubros en donde hay una colaboración muy importante. Hay miles de estudiantes venezolanos han hecho licenciaturas y posgrados en Cuba. Y hay que decirlo también, Nayar, México incluso también llegó a recibir médicos oftalmólogos al sureste del país, donde también realizaban operaciones de carácter gratuito, ¿no? Venezolanos aquí. La llamada Operación Milagro. Exacto, la Operación Milagro, que era muy interesante. Entonces, esta cooperación siempre la hemos observado no solo a nivel internacional, sino precisamente con Cuba también, Venezuela y México. En el tema de seguridad, llama la atención también el aspecto de los flujos migratorios. Siempre pensamos, Venezuela está teniendo, aparentemente, has dicho tú, una crisis humanitaria y esto ha expulsado a migrantes de manera forzada a irse del territorio, estos desplazamientos también internos y demás. Pero, ¿qué pasa si dejamos de ver a Venezuela como un puerto de expulsión y pensamos, y me gustaría a ti como experto que nos dijeras, si también es un puerto de recepción? ¿Cómo son los flujos migratorios para saliendo de y llegando a Venezuela? Sí, actualmente sin duda existe una salida importante de venezolanos, no en este año, sino ya tiene unos años recientes. Son sectores, sobre todo, digamos en términos estrictos, de la clase media acomodada, que además tiene los recursos para poder comprar un boleto de avión, ¿no? y radicar en otro país y sobrevivir en el tiempo que se consigue un trabajo, ¿no? No cualquiera lo puede hacer, digamos, ¿no? Y tiene una característica muy peculiar, que es la cuestión política, ¿no? De la polarización interna. La mayor parte de los que salen son antichavistas, están en contra de ese proceso de transformación social porque ha modificado las pautas de su dinámica y esto atraviesa además cuestiones como, por ejemplo, la construcción de viviendas. Comentábamos que el día de ayer se entregó la vivienda número 2 millones que se han construido en los últimos 7 años, del 2011 al 2018, perdón. Y un ejemplo muy concreto es se han construido edificios junto a condominios de clase alta, de penthouse y todo, y se enojan porque van a vivir gente de escasos recursos a un lado de su edificio. Entonces eso está atravesado por una cuestión de identidad, de racismo, de clasismo, etcétera, etcétera. Pero ha habido esta diáspora, ¿no? Y también hay que decir que con respecto a lo conflicto histórico que ha habido Colombia, han llegado 3 millones de colombianos a Venezuela. Nayar, nos queda poco tiempo y no me gustaría que te fueras sin decirnos qué pasa con el tema de las próximas elecciones. No voy a discutir su efectividad, simplemente van a participar en las urnas los venezolanos, reconocen estas elecciones. ¿Qué opinas y qué va a pasar? ¿Cuál es tu escenario en estas elecciones? Bueno, hay que decir que las elecciones responden a una crisis política reciente que fue resuelta de la manera más racional e inteligente posible, que es la manera pacífica, sin el enfrentamiento, sin el encono y profundización de las diferencias políticas entre la sociedad venezolana, que responde a la crisis que se vivió el año pasado, cuando desgraciadamente hicieron más de 100 personas, 110 personas en las protestas callejeras que la oposición organizó. Entre otras demandas, la oposición quería que las elecciones presidenciales se adelantaran, quería que se celebraran las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Bueno, la salida fue política, se hizo una Asamblea Nacional Constituyente para actualizar la Constitución venezolana a la realidad ¿Veremos del un relevo? momento. ¿Perdón? ¿Veremos algún relevo, un cambio de gobierno? No, el candidato presidencial por parte del chavismo es el presidente Nicolás Maduro, por parte de la oposición Henry Falcón, que él estuvo con el chavismo hasta el año 2010. La oposición llega a estas elecciones totalmente dividida, hay un sector que no quiso participar, que es el sector que representa, entre otros, Leopoldo López, el ex candidato Capriles. Y aún así, bueno, este es el proceso electoral número 23 desde el año 98. Entonces, muchas veces se habla se cuestiona, digamos, la reelección en América Latina como un símbolo de dictadura, ¿no? Y cuando nos acordamos que de repente Angela Merkel está entrando en su 4º periodo de gobierno,
para ya Evo llegar a los Morales 14 años. en Bolivia, o Evo ahora Morales. Vladimir Putin en Rusia. François Mitterrand estuvo 15 años en Francia. Doctor Nayar López Castellanos, te agradecemos tu presencia y bueno, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos aquí en Noticias 22 y bueno, después de escuchar la participación de Ileana Rodríguez Santibáñez en esta ocasión de Visión Global, queremos compartir con ustedes algunas de las respuestas que nos han llegado, Rafael. Así es, y la invitación a que lo sigan haciendo con el hashtag Noticias 22. Paco Mares, como siempre, muchísimas gracias por participar con nosotros y dice lo siguiente: es una pregunta difícil porque la solución, la del diálogo, no solo es entre las partes protagonistas, sino de todos los sectores, sin intervención extranjera. Un poco de lo que ya escuchábamos en esta reflexión a propósito de conocer los datos duros, la situación y las distintas caras que tiene la moneda a propósito de lo que se vive allá en Venezuela. Bueno, sin embargo, será algo que tenemos que estar revisando. Tiene que ver con la forma en la que la economía también responde en la actualidad. Vamos ahora a otras cosas. ¿Qué les parece si retomamos parte de lo que ayer compartimos con ustedes, el Festival de Cine Latino de San Diego? Que desde hace 25 años ha impulsado el quehacer y el talento local en esta región del planeta. Nunca, hace un año, 2, nunca imaginábamos que el cortito iba a quedar en el Festival de Toronto. Nunca pensamos que íbamos a quedar aquí tampoco. O sea, muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo superar la muerte de un familiar siendo un niño? ¿Será que la imaginación y la creación artística es el mejor vehículo para liberar este sentimiento? La historia más que nada es sobre pues el niño que está pues presenciando el duelo de su hermana que murió hace poco. Entonces el niño se le imagina y revive como momentos que tuvo con ella, pero su mamá no está de acuerdo porque su mamá tiene como a el cuarto de la niña como un santuario, entonces se enoja con él. Y pues más que nada es como ver que los niños también ven las cosas diferente y tal vez pues a veces lo hacen de una forma más madura que los adultos. Tiza es un cortometraje realizado por estudiantes de la Universidad de Tijuana. Todo el cortometraje se grabó en una sola locación, la cual nos sirvió para todas las escenas que queríamos. El equipo de cámara se nos facilitó porque ya tenía una cámara que nos podía dar lo que ocupábamos y lentes y así. Entonces eso también se nos facilitó. Nos ahorramos mucho dinero de no haber sido por eso hubiéramos gastado más en renta y cosas así. No pierdan la esperanza, los que quieren hacer cine pueden lograrlo aunque piensen que no están estudiando lo correcto o que no es un trabajo real. O sea, si lo quieres, lo puedes hacer. Noticias 22, Olin, buen día. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. ¿Y qué te parece si vamos con una obra de teatro, Rafael? Me encanta la idea y tiene que ver también con lo que estamos platicando a propósito de Venezuela, pero en otras latitudes, a propósito de la influencia que tienen los países extranjeros a la hora de contar la historia. Los nazis llegaron a México, tenían espías en los más altos niveles de la política y la clase empresarial, además de contar con un sector de la población que los apoyaba. Así lo descubrió Martín López Brie al investigar unos documentos desclasificados por el Servicio de Inteligencia estadounidense. Azcárraga, el abuelo, como uno de los, el fundador de la XCW, como uno de los simpatizantes, ¿no? Después tuvo que echarse para atrás, pero durante el gobierno de Lázaro Cárdenas él estaba entre los simpatizantes. Decían que desde la estación se transmitían mensajes codificados para los nazis. Todo el aparato de prensa nacional estaba en la nómina de los nazis para publicar noticias favorables, hasta que les lo censuraron desde el gobierno para que ya no lo hicieran, porque se venía la alianza con Estados Unidos. Los secretarios de Estado del presidente Manuel Ávila Camacho, por lo menos 3, eran amantes de una espía nazi, de la misma espía nazi, que pasaba información así directa de primera mano. Y el traductor
uno que hizo de traductor en una entrevista entre Manuel Ávila Camacho y el embajador de Estados Unidos para ver cuestiones, era un espía nazi. Al revisar estos documentos, el dramaturgo optó por escribir una obra anclada en el pasado, pero con una fuerte carga de actualidad. Lo que me causó cierto vértigo de todo el material es que resonaba con una vigencia pavorosa. O sea, yo lo que sentía es que no estaban hablando de la década del 30 y del 1940, sino de hoy. Okay. ¿Por qué? Porque estaban involucrados en todo el asunto del espionaje nazi en México, empresarios, políticos, mineras, digamos, todas esas cosas que hoy ubicamos como los problemas graves que tiene este país y que generan violencia y que generan un montón de situaciones de exclusión, están casi repetidos ahí. Tráfico de materias primas, activismo y corrupción a los más altos niveles son algunos de los descubrimientos que encontró el dramaturgo y que están plasmados en el texto dramático publicado por el IMBA y que próximamente será llevado a escena en el Teatro Benito Juárez. El Sapo, el personaje, digamos, el protagonista o el personaje central de la historia, sí es un personaje también histórico, solo que hay muy poquita información de ese individuo. Era un matón a sueldo que trabajaba para la Secretaría de Gobernación. O sea, la Secretaría de Gobernación le pagaba a él para que fuera y matara gente o se infiltrara en manifestaciones y las rompiera. Y sobre todo, él se dedicaba a perseguir sinarquistas y cristeros, ¿no? O sea, gente de ultraderecha. Les enseñé la charola y los obligué a que me enseñaran todas las revistas que llevaban. Noticias 22, Alberto Aranda. Revistas de lujo, portadas a todo color. Algunos números de 1940. Ahí tienen ustedes, esta es una propuesta para que se dé una vuelta al teatro. Y con esto, Rafael, amigos, nos despedimos agradeciendo como siempre el favor de su compañía y recordándole la cita mañana en el horario de costumbre con más Noticias 22. Guaman, ha sido un placer. Un placer. Rápidamente tenemos unos segundos, aniversario de Mussorgsky, escúchenlo. Escuchen a Mussorgsky, uno de los grandes compositores rusos del siglo XIX, creador precisamente del poderoso grupo de los 5 de la música nacional rusa. No se lo pierdan. Nos Hasta vemos mañana. Mañana.